Aló, hola. Doctor, buen día. Aló, Beto, buenos días. Hola. Buenos días, doctor. ¿Me escucha? Sí, escucho. Excelente, excelente. Doctor, mira, estamos con el público acá presente y en la plataforma Teams a nivel de virtual. ¿Cómo queremos iniciar con usted la ponencia? Si está de acuerdo para iniciar y hacer la presentación. Sí, podemos iniciar. Ya doctor, ahorita le hago la presentación. Muy bien, chicos. Nuevamente, pedirle la disculpa del caso por la interferencia técnica que ha existido hace unos instantes. Pero sin embargo, continuamos con la ponencia, con estos grandes ponentes, y como ya lo manifestó la doctora Elizabeth Ordóñez, nuestra decana de la Facultad de Ingeniería y Industrias Alimentarias, pues hoy también tenemos la participación del doctor David Hidalgo Chávez, que es actualmente profesor investigador en Brasil, y nos va a hablar con el tema estimación de la vida útil sensorial y optimización de ingredientes por la metodología de Survival Analysis. Una reseña del doctor David. Él es ingeniero en industrias alimentarias, egresado de nuestra Facultad de Industrias Alimentarias de nuestra universidad. Es máster en productos naturales y terapéuticos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster y doctor en ciencias y tecnología de alimentos por la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Tiene especialidad en estadística aplicada en la misma universidad, con un postdoctorado en ciencias y tecnología, medición, extrusión termoplástica y análisis sensorial. Ha realizado un segundo postdoctorado en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Tiene una gran experiencia en investigación, producción, inspección y supervisión de plantas. También tiene una gran experiencia en docencia universitaria y un gran investigador. Una gran trayectoria profesional, académica, empresarial que ha tenido el doctor David Hidalgo, y es pues, un orgullo que es bien egresado de nuestra Facultad de Industrias Alimentarias. Doctor David Hidalgo, muy buenos días. Nuevamente agradecerles que siempre usted está allá para participar y transmitir sus tecnologías, sus experiencias, sus conocimientos a todos los jóvenes de nuestra facultad, investigadores, docentes también que participan en estas conferencias. Doctor, muchas gracias nuevamente. Bienvenido a nuestra plataforma X, que todos los oyentes están escuchando. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias a la decana de la Facultad de Industrias Alimentarias. Es un honor muy grande poder participar en este tipo de eventos y en un evento tan importante que es por las bodas de oro, es el 50 aniversario de nuestra facultad. Quisiera preguntar primero, ¿se está viendo mi tela? Sí, doctor, estamos con la presentación de su diapositiva. Ya, perfecto. Perfecto, ojalá que todo salga bien, sin sorpresas. Este tipo de sorpresas son normales en presentaciones virtuales. Ok, entonces vamos a hablar sobre estimación de la vida útil sensorial y optimización de ingredientes por la metodología de Survival Analysis. En primer lugar, quisiera decir que todos los oyentes pueden sentirse confortables de interrumpir en el momento que quieran para hacer las preguntas correspondientes o, en todo caso, anotar su pregunta para el final. Es un tema corto, la verdad, intentaré hacerlo rápido, de manera que haya tiempo para conversar, tiempo para debate, para intercambiar ideas. Me parece que este es un tema muy importante porque muchos productos, el rechazo del producto, de muchos productos alimenticios,
se debe generalmente por las características sensoriales que dejan de cumplir o dejan de tener su calidad prometida por aquel producto. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que es shelf life, vida útil de alimentos. Es el periodo del tiempo, es el tiempo que transcurre o es el tiempo en el cual una característica sensorial, nutricional o de seguridad del alimento se convierte en indeseable, ¿no? Se puede agregar a eso que sea una característica de calidad también, que cumpla con las necesidades de ciertas personas. Solo otro adendo aquí, que yo no estoy viendo el chat. En caso de que haya preguntas en el chat, por favor, Beto, te voy a pedir que me interrumpas. Yo solamente estoy viendo las diapositivas y en cualquier momento pueden interrumpir, por favor. Pero escriben o me hablan, no me escriban porque yo no estoy viendo las diapositivas, no tengo acceso a esa tela. Ok, existen diversas definiciones entonces de la vida útil de alimentos. Y ya van englobando características un poco más abrangentes, ¿no? Un poco más globales, donde se dice que de la misma manera es el tiempo en el cual un alimento se vuelve indeseable por todas esas características que acabamos de conversar, pero sobre unas ciertas condiciones de almacenamiento, ¿no? Es importante. Y también todo estudio de vida útil servirá para que el producto hasta que no se abra el empaque, ¿no? Entonces ahí justamente dice sobre ciertas condiciones ambientales que se refiere, la verdad, a las condiciones de almacenamiento o de comercialización de sus productos. Según la IFST, prácticamente lo mismo, solo que abrange un poco más la definición de la vida útil, donde dice que es el tiempo en el cual el producto se mantiene saludable, retiene sus características sensoriales, químicas, físico-químicas, etcétera, microbiológicas y todas aquellas otras características que podamos imaginar. Y también donde ese tiempo en el cual todavía o va a dejar, ¿no? El tiempo en el cual va a dejar de cumplir con la declaración en la etiqueta, porque hay productos especiales que venden con cierto apelo nutricional, por ejemplo, jugo fresco de naranja, contenido de vitamina C superior a 50 miligramos por cada 100 ml. Podemos ver en los supermercados con jugo recién exprimido, ¿no? La vida útil de esos jugos es un día, dos o muy poco. Son productos más caros, pero la principal limitante ahí es la deterioración de la vitamina C. Entonces deja de cumplir con las condiciones de la etiqueta. Si nosotros nos fijamos, esos productos entonces tienen la más variedad o mucha variedad de puntos en los cuales ellos pueden ser rechazados, ¿no? Uno de ellos es la etiqueta. La parte nutricional también, por ejemplo, productos para ancianos, productos para bebés. Y obviamente, de nuevo, ellos cuando almacenados a ciertas condiciones. La vida útil de alimentos, entonces, podemos tener dos tipos de pérdida de la vida útil del alimento, ¿no? Por degradación de algunos compuestos deseables o características deseables. Por ejemplo, vitamina C, que acabamos de comentarlo, pérdida de vitamina C, podríamos decir
degradación de la textura adecuada de un alimento y entre muchas otras características también. Y estas van a seguir cinéticas de degradación, por ejemplo, por la ecuación fundamental de deterioración, que consiste en el diferencial del compuesto de interés o atributo de interés en función del tiempo, y esto es igual a más o menos a la constante de reacción veces C, que es el contenido de aquel compuesto a través del tiempo, elevado a una orden de reacción n. Pero también puede haber la otra grande parte, que sería la formación de compuestos indeseados. La formación de compuestos indeseados, tenemos muchísimos ejemplos. Por ejemplo, la generación de peróxidos, ¿no? El aumento de peróxidos en un alimento, el aumento de la acidez titulable en la leche, el aumento de la acidez titulable en óleos y aceites y grasas, entre otros compuestos indeseables, ¿no? En productos cárnicos también podemos mencionar los compuestos volátiles indeseables, etcétera. Productos de rancidez, entre muchos otros. Entonces, la deterioración de la vida útil o la pérdida de la vida útil del alimento se dará por degradación de compuestos deseables, compuestos y o características, y formación de compuestos indeseables y o características y o crecimiento microbiano. Esa es la fórmula, ¿no?, de la ley general que acabamos de mencionarlo, donde será positivo cuando se generan los compuestos indeseables y será negativo cuando se deterioran estos compuestos. Y luego no es nuestro objetivo hacer la elucidación de las fórmulas, pero esto va a generar órdenes de reacción, diferentes órdenes de reacción. Los más usuales son órdenes de reacción cero, cuando Sn aquí, Sn vale 0, se hace la integral de esta ecuación, cuando n vale 1, cuando n vale 2, y se obtiene las siguientes ecuaciones. Para la orden de reacción cero es una ecuación lineal, ¿no? Observen que cuanto mayor el orden de reacción, más drástico o más rápido es el deterioro del alimento. Y para la orden de reacción 1 ya llegamos a una ecuación logarítmica exponencial, la misma que puede ser aplicada al logaritmo para ser linearizada. Tanto es que nosotros veíamos mucho en papers un poco más antiguos, hasta en actuales, en los cuales reportan órdenes de reacción 1 linearizando la ecuación. Pero ahora con los avances computacionales y la facilidad de la utilización de las herramientas tecnológicas que ahora tenemos, entonces, a mi ver, es más atractivo, es mucho mejor dejar la ecuación de la forma natural que ella es, porque aquí tenemos entonces una ecuación no lineal, al igual que aquí abajo. Esta sería en orden 2, tanto para la degradación cuanto para la formación de compuestos indeseados. ¿Todo bien, Beto? ¿Se está escuchando todo bien? Sí. Sí, se me escucha muy bien. Ya, ok. Entonces, perfecto, gracias. Estas serían las principales ecuaciones. Como he dicho, hay otras. Y también hay otros órdenes de reacción, son los más usuales que se estudian. Pero también podríamos agregar a esta ecuación, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas, porque existen muchos compuestos que tendrán un comportamiento cuadrático. Entonces, no necesariamente serán estas ecuaciones las que van a comandar el comportamiento de rechazo de la vida útil o de llegar al tiempo máximo de la vida útil de un producto.
Y ahí vamos a ver diferentes otros modelos, por ejemplo, el modelo de Weibull, que sería la base fundamental del análisis de sobrevivencia, que vamos a ver de aquí a poco. Tenemos modelos logísticos, donde ya tienen los valores máximos y mínimos de ese compuesto, la pendiente a la cual él está y el tiempo en el cual él es atingido, entonces la pendiente máxima de esa curva, etcétera. Tenemos modelos de crecimiento microbiano también. Ah, ok, perfecto. Si podemos analizar entonces diferentes aspectos de un alimento para ver su vida útil, tanto aspectos tecnológicos, físico-químicos, atributos sensoriales, microbiológicos, etcétera. Entonces, ok, ¿por qué? Entonces, ¿cuándo vamos a rechazar el alimento? Cuando el primero sea alcanzado. Cuando vamos a tener, por ejemplo, pérdida de textura a una semana, crecimiento microbiano al mes, y podremos tener, por ejemplo, formación de peróxidos a los 15 días, ese alimento será rechazado por pérdida de textura. Basta que uno de los atributos, una de las características sea alcanzada para ser rechazado. Muchas veces, solo para hacer un adendo, hemos dicho los diferentes motivos de rechazo de un alimento y en muchos de ellos existe la legislación que pone límites máximos a determinados eh, compuestos, deseados o indeseados, máximos o mínimos. Pero en algún momento no van a existir esos límites impuestos por la legislación y entonces se toma el tiempo de vida útil, tiempo medio de vida útil, donde sería la mitad, el tiempo necesario para alcanzar la mitad del compuesto original. O sea, si aquí está 300, sería 150, sería el tiempo medio para, si fuese una de orden de reacción 2, bajamos para acá, estaríamos hablando de más o menos 7 días. Si fuese de orden de reacción 1, estamos hablando más o menos de 25 días. Si fuese de orden de reacción 0, estamos hablando más o menos de 55 días. Entonces, por base general, podríamos considerar cuando no encontramos esos límites estipulados por la legislación, podríamos considerar el tiempo medio de vida útil. Ahora vamos entonces a la vida útil sensorial y para eso yo traje de nuevo, de propósito, este slide donde vemos los motivos de rechazo o las principales definiciones de vida útil del alimento. Perfecto. No vamos a repasar todo eso de nuevo, pero solo para reforzar la idea de que el alimento será rechazado muchas veces por características sensoriales indeseadas. Entonces, eso ya nos lleva a entrar a otro plano, a otro espectro de nuestra palestra o al espectro principal, ¿no? Al objetivo principal de nuestra palestra, que es la predicción de la vida útil sensorial a través del método de análisis de sobrevivencia. Ese método de análisis de sobrevivencia consiste en medir el tiempo en el cual un evento ocurre, un evento que sea él apenas dicotómico, donde la respuesta, por ejemplo, si fuese vitamina C, nosotros tendríamos la respuesta de la vitamina C diferentes valores, ¿no? 50 miligramos por cada 100 gramos, va bajando 45, 32, hasta 1, 0, por ejemplo. Ya en el caso de análisis de sobrevivencia, es que se inició en la medicina, es donde el organismo aún está vivo o está muerto. Entonces es una variable dicotómica, o tú aceptas el producto o tú rechazas el producto, no hay medios términos aquí.
Y entonces este análisis de sobrevivencia se utiliza en diferentes campos, incluyendo en mecánica, por ejemplo, para ver cuándo va a fallar, el tiempo de falla de un motor, de un nuevo carro, moto, avión que se esté fabricando. Y ahí se mide, ¿no? Cada cierto tiempo está ok, pum, falló. Entonces es una variable dicotómica que es medida, o sea, hasta que el evento ocurra. ¿El evento de qué? El evento de falla. Y eso fue adaptado para análisis sensorial, para alimentos, porque es una manera espectacular justamente de ver lo que el consumidor quiere, la reacción del consumidor, ¿no? Va, prueba un alimento, no, o simplemente lo ve y ya no tiene interés ninguno de comprarlo, mucho menos de consumirlo. Entonces ahí, o acepta o rechaza. ¿Qué mejor opción que adaptar este survival análisis, esta metodología para eh, esta predicción de vida útil? Entonces, este análisis de sobrevivencia es una serie de técnicas estadísticas que traen, modelan matemáticamente este evento inicialmente dicotómico. Aquí tenemos innumerables ejemplos de vida útil de alimentos, pero por aspecto sensorial. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, ellas, vino, cerveza, entre otras, se puede, unos mejorarán en el tiempo y otros se perderán, ¿no? Se perderán sus principales atributos o características sensoriales a través del tiempo. Por ejemplo, el contenido de carbohidratos en bebidas leves, jugos de frutas, también puede haber, por ejemplo, precipitación o aspecto indeseado, además de la vitamina C que les había dicho. Entonces, el ser humano, la comida entra por los ojos, como se dice eh, coloquialmente. Entonces, somos muy prestes a rechazo o aceptación de algún producto, sensorialmente hablando. Entonces, ¿y cuál es entonces si la comida entra por los ojos? Es un sentido, ¿no? Es nuestra vista, la cual está sirviendo como el primer órgano de medición para aceptar o rechazar alguna cosa. Y obviamente es un sentido, entonces un análisis sensorial. También para el agua, ¿no? En el agua muy difícil va a haber crecimiento microbiano, pero compraron agua de algún proveedor de agua mineral, esta agua está con sabor extraño. El agua no te va a hacer mal, muy difícil que tenga microorganismos en alto contenido para hacerte mal, muy difícil que tenga generación de compuestos indeseables. Antes podría haber alguna contaminación, tal vez, pero por sabor, olor, apariencia podría rechazar. Bebidas concentradas, leche en polvo. Por ejemplo, cuando tenemos cosas en polvo, difícilmente habrá crecimiento microbiano. Pero podría haber rancidez, cuestiones indeseadas. O simplemente la leche se va a formar grumos, no se va a separar, disolver adecuadamente o rápidamente cuando comparado con una leche fresca. Y ya es motivo de rechazo. Puede estar todo ok en la leche, pero ya aún no haber atendido los límites de la legislación, pero ya está con características indeseables. Leche esterilizada y yogur, margarina, mantequilla, quesos, diversidad de tipos de quesos, edulcorantes artificiales, café, cocoa, tés, cereales matinales, snacks, pasta seca, papa frita,
chocolate, candy, por ejemplo, caramelos que bien difícil que se malore por alguna cuestión, que se vuelva insalubre o que se deteriore por el exceso de azúcares, lo cual impide, da unas condiciones osmóticas inadecuadas para los microorganismos, pero, pero él puede dejar de ser atractivo sensorialmente hablando. Sopas secas, aceites, grasas, productos de pan, por ejemplo el pan. De un día para otro ya se pone duro, se pone muy suave. Ese pan de un día para otro no va a estar malogrado, no va a tener alto contenido de alguna cosa, tal vez gane mucha humedad, podría ser, pero nadie le va a agarrar y le va a medir la humedad del pan para rechazarlo. A nadie le va a hacer un conteo microbiano a un pan que le has comprado un día anterior para rechazarlo. Lo rechazamos simplemente porque ya pasó de un día para otro, el pan está dormido, como se dice, está muy suave o está muy duro, etc. Entonces, temperos sería condimentos, vegetales frescos, estado de madurez de las frutas, entre muchos otros productos que podríamos muy bien considerar ellos como ejemplos interesantes sobre para corroborar o para fijar la idea de que el análisis de predicción de vida útil por características sensoriales es fundamental. Aquí tenemos el tiempo de vida útil de algunos ejemplos de productos, queso, mantequilla, leche, entre muchos otros, ¿no? Y ahora vamos a entrar entonces en lo que sería más la predicción de la vida útil por el método de sobrevivencia, que a la vez es el modelo de Weibull adaptado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la aceptación o rechazo de 5 personas que probaron un yogur con diferentes tiempos de almacenamiento a 42 grados. Entonces el yogur a 0 horas, 4, 8, hasta 48 horas de almacenamiento. Yes sería acepta y no sería rechazo. Aquí tenemos, por ejemplo, claro que debe hacerse con muchos más panelistas, esto es un extracto de los datos completos, ¿no? Y ahí tenemos otros que aceptan todo, los que aceptan casi nada, pero ahí, por ejemplo, se diría que al tiempo cero, si fuesen 100 probadores y uno no aceptó nada, el 1% rechaza en el tiempo cero. O sea, el rechazo es muy bajo en el tiempo cero. ¿Ok? Y así vamos sacando el porcentaje de rechazo por cada uno de los tiempos y se va formando. Esta curva puede ser cuando es rechazo o cuando es aceptación, por acá inversa. La curva comienza de 100 para terminar en 0. Pero es un formato, es una forma de una curva sigmoidal. Y aquí se ve diferentes aspectos. Por ejemplo, el tiempo de rechazo de este producto podría haber ocurrido entre un tiempo entre 12 y 24 horas. Y no necesariamente él va a detectar estas, si fuese a las 19.5 horas, por ejemplo. Entonces nosotros vemos que es los datos reales son ajustados o son así, como cuadrados, o como si fuese ladrillos, ¿no? Ladrillos superpuestos o de queda, de caída, ¿ok? Y, pero ¿qué sucede? Que cuando ellos son ajustados a un modelo sigmoidal, ya puedes predecir a cualquiera de estos tiempos aquí, no necesariamente
en el tiempo que no fue probado. Esa es la ventaja de los modelos matemáticos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, decimos que este segundo probador, él fue positivo para todo, ¿no? Aceptó todo, entonces es right. Y el otro aquí, ese sería left a menor de 24 horas, que aquí ya comienza rechazo todo. Entonces, el modelo de estimación de rechazo, de la función de rechazo, sería este modelo L, donde vemos la probabilidad por la derecha, multiplicado por la probabilidad a la izquierda, y multiplicado por la probabilidad de el intervalo, o sea, de right menos left. Es una función así como la estamos viendo, nada amigable, pero no es tanta cosa así, un bicho de 7 cabezas, porque lo vamos a ver de aquí a poquito como la función más masticado, se podría decir. Aquí tenemos entonces la survival function, sería LS, la función de sobrevivencia, donde y la función de fallo sería F. Tenemos dos funciones, ¿no? O sea, de aceptación y de rechazo sería, y las dos probabilidades. Y aquí, por ejemplo, en S, el consumidor todavía acepta el producto porque lo considera fresco, y en un S infinito, o sea, S en el tiempo cero, acepta, y S en un tiempo indeterminado, él va a rechazar, o sea, un periodo de tiempo suficientemente prolongado para garantizar que ese producto va a tener rechazo. Claro que ese producto no debe estipular o constituir ningún tipo de peligro para el consumidor, ¿no? ¿Cierto? Base primordial. Ok, entonces aquí tendríamos la función de aceptación. Al inicio de la prueba es aceptado 100%, después va a ir cayendo, 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 y después tendríamos eso mismo, si haríamos 100 menos la aceptación, tendríamos el porcentaje de rechazo, ya que son complementarios. Al inicio prácticamente no hay rechazo, y después va a haber 100% de rechazo. Entonces aquí tendríamos la función de rechazo. Ya una función más amigable sería esta aquí, 1 menos exponencial elevado a la menos exponencial del logaritmo del tiempo multiplicado por dos parámetros, mi y sigma. Estos dos parámetros serían los parámetros del modelo o de formato del modelo. Y esta ecuación puede también ser adaptada a esta otra un poco más simple, que sería 1 menos exponencial a la menos t sobre n por beta, donde n y beta, n es el grado de inclinación aquí, y beta es la magnitud de la altura que él puede tener, o sea, del máximo valor, ¿no? Ya que a partir de esto estamos viendo que esta ecuación de rechazo de Weibull también podría adaptarse no solamente a variables dicotómicas. Ahora tenemos aquí el modelo de Weibull más amigable. Del modelo de Weibull podríamos obtener el t, el tiempo, a cualquier valor de c, ¿no? O sea, el tiempo necesario, el tiempo medio para cuando el c sea medio, o sea, el rechazo medio. Claro que esta figura aquí está errado, debería ser la figura de esta aquí, ¿ok? Entonces aquí tenemos una aceptación y de rechazo para 10 consumidores que evaluaron un yogur libre de grasa almacenado a 10 grados centígrados a diferentes tiempos de almacenamiento en días, y donde ponemos 0 aquí representa la aceptación. Tú le puedes poner
como es variable dicotómica, le puedes poner el nombre que quieres. Al 1 le puedes poner aceptación, al 0 le puedes poner aceptación. Lo importante es que tú esclarezcas muy bien quién es quién. Y entonces aquí podemos ver una porción de los datos que él va a generar este modelo aquí de la línea negra a partir del rechazo. Y aquí podríamos decir de una manera general el punto de corte, cutoff point, para el rechazo es cuando se alcanza el 50% del rechazo de ese producto, generalmente, ¿ok? Un productor podría querer ampliar y hacer más confiable su producto y decir cuando se alcance el 75%. O tal vez más holgado y decir cuando se alcance el 25%. Vamos a trabajar con el 50% y aquí si nosotros proyectamos el 50% de rechazo, lo va a obtener más o menos a los 47 días, más o menos por ahí. Entonces diríamos que ese yogur libre de leche almacenado a 10 grados centígrados tendrá una aceptación sensorial hasta máximo de 47 días, creo dije, ¿no? 47, 48. Claro que matemáticamente será calculado, como yo les había mostrado en las fórmulas. Aquí tenemos otro ejemplo de este año. Por ejemplo, tenemos carne, ¿no? Reestructurada para hacer bifes, ya, y con la inclusión de maltodextrina para hacerlo resistente a la digestión, y entonces fue medido las características tecnofuncionales, valor nutricional, la característica sensorial es muy importante, ¿cierto? Y la estabilidad a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver en la Sensory Acceptability by Consumers, que sería la predicción de vida útil o la prueba de vida útil sensorial por consumidores. Podemos leer todo esto aquí, fue hecho con 60 consumidores regulares y al final dice aquí, él utilizó una escala hedónica de 5 puntos para me gusta y no gusta, que es una manera de evaluar los productos, ¿cierto? Por escala hedónica, pero también dijo si esa persona compraría o no ese producto, a lo cual le asumió como aceptación o rechazo del producto. Y aquí tenemos la variable dicotómica para la predicción de la vida útil. Aquí podemos ver 0% de maltodextrina, 4 y 8% de maltodextrina. Podemos ver que el 50% de rechazo se dio más o menos a 46.5 días. A 4% de maltodextrina fue el mayor tiempo de vida útil, a 49.5 días, y el 8% ya cae, llega a ser igual al 8%, al 0% de maltodextrina, prácticamente igual, 46.5. ¿Qué nos puede decir eso? Claro que las pruebas sensoriales estadísticas van a dar más información, pero nos podría decir que el mejor es el 4% de maltodextrina. ¿Y qué le corresponde a un investigador entonces? Explicar por qué. Entonces, claro, eso no fue todo el artículo, y entonces ustedes están invitados a leer, estudiar ese artículo muy bonito, donde dentro del artículo debe estar explicando todo lo que sucedió dentro de esa matriz alimenticia. Pero aquí en foco les estoy mostrando lo que es el foco de nuestra palestra. Este otro trabajo del año pasado es muy interesante también, que es la de papas fritas, la vida útil sensorial de papas fritas. Miren, aquí en grandes rasgos, él probó el rechazo de papas fritas enteras, ese redondito, y es aquí, no, el sniff es el sniff desmenuzado.
y el otro es papas enteras normales. Miren, las papas enteras normales, fritas, no tuvo rechazo a lo largo del día, del tiempo. Pero la papa desmenuzada ya tuvo rechazo. O sea, la formación de peróxidos fue más evidente para los consumidores. Es muy interesante este artículo. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos dicho que la parte sensorial podría detectar cosas prematuramente, un rechazo prematuro antes de que se alcance la legislación, ¿no? De alcanzar un límite por la legislación para microorganismos, vitaminas C o cualquier cosa, o índice de peróxido. Pero lo contrario también puede suceder, y en este artículo sucedió lo contrario. Miren, la aceptación es totalmente perfecta prácticamente cuando la papa está entera, frita. Pero sin embargo, a este tiempo, si nosotros proyectamos aquí el 50% de rechazo, nos da 63 días, y a estos o 65 días conseguimos ¿cuánto? 40% de índice de peróxido, de mil equivalentes de peróxido por cada kilogramo. Y entonces, y la legislación del Códice Alimentario dice que el máximo es 10. O sea, él debería haber sido rechazado por acá, a los 20 y tantos días. Y este artículo refleja la importancia de, de que los análisis sensoriales sean acompañados de los análisis químicos. Y este análisis sensorial, entonces, fue, como bien dicho, acompañado por los análisis químicos, y estos análisis químicos fueron realizados a diferentes temperaturas. Como fue realizado a diferentes temperaturas, se adaptó a la ecuación de Arrhenius para la formación de peróxidos, para tener la ecuación de Arrhenius empírica en función a la ecuación fundamental empírica también para este caso de los peróxidos. ¿Y qué calculó? Calculó las órdenes de reacción cero y primera y segunda orden, ya, de todas estas diferentes temperaturas. A la vez, él consideró aquel límite del peróxido que hemos visto aquí, de 50% de rechazo, este límite de peróxido, en qué momento sería atingido este límite de peróxido para todas las otras temperaturas, aquí, la temperatura. Y aquí tenemos a los 79 días para 20 grados centígrados, 30. De esa manera podemos hacer pruebas aceleradas, cuando hacemos la combinación de técnicas sensoriales con las técnicas fisicoquímicas, ¿no? O instrumentales. Y aquí está para 25% de rechazo y aquí para 50% de rechazo. La otra posibilidad de utilizar esta técnica también es para la optimización de ingredientes, ya que en algún momento nosotros podemos tener, pensemos aquí en un yogur que está siendo coloreado por strawberry, y a medida que aumentamos el yogur se va volviendo más rojo, pero el yogur va a ser rechazado cuando es muy claro, cuando está en una faja, en un rango aceptable, o cuando está muy oscuro. Y la misma cosa para los dos casos, ¿no? Entonces tenemos un rechazo por muy poco, un just about right, que sería justamente lo correcto, el término intermediario, y el rechazo por exceso. Puede ser de sal también, por ejemplo. Aquí tenemos los valores de A que fueron medidos instrumentales para diferentes concentraciones del yogur con el colorante de strawberry y colorantes artificiales. No, colorante strawberry. Aquí tenemos rechazo por la izquierda, just about right, o sea, el punto adecuado, y rechazo por la derecha. ¿En qué consiste esto? Entonces vamos a tener un rechazo por aquí, un rechazo. Este va a rechazar primero. Aquí tenemos el recuerdo de qué es
la coloración A. Entonces, valores bajos de coloración A serán muy rechazados, porque aquí en este caso son rechazos al inicio. Después tendrá los valores intermediarios y porque está muy oscuro, sería el rechazo también aquí. Y por otro lado, también tenemos por el rechazo aquí. Rechazo por color muy claro, la figura A, y rechazo por muy oscuro. Si nosotros hacemos la matemática que es tan linda en nuestra vida, por favor, eh, estudiantes que recién se están formando, que van a estudiar la carrera, nosotros decimos, ¿cuándo vamos a utilizar esta matemática tan difícil que estudiamos, matemática básica, 1, 2, 3, etcétera? Miren, una aplicación bien linda de la matemática básica. Esto es una función matemática, esto es otra función matemática. La suma de esas dos funciones matemáticas dará la ecuación final para la optimización. ¿Y cuál será el mejor punto de la optimización? Cuando se consiga el mínimo de rechazo, tanto para mucho, muy claro, o para muy oscuro. Eso es una maravilla de aplicación. Y aquí tenemos, y esto se hace por la suma de las dos funciones matemáticas obtenidas. Aquí tenemos otro ejemplo para sal, ¿no? Para poca cantidad de sal, más cantidad de sal. Y aquí también tenemos la concentración óptima por la misma estrategia. Aquí podríamos ver también, por ejemplo, para el grado de madurez de las bananas o el grado de madurez de cualquier otra fruta, muy verde, ok, y rechazo. También podríamos aplicar esa estrategia. Por último, aquí les quiero presentar este abordaje que en mi tesis de doctorado se vio una necesidad y se planteó dos nuevas metodologías para la medición de la vida del tiempo de taza, que se llama. ¿Qué quiere bowl life? El tiempo de taza es el tiempo en el cual tú le pones tu cereal matinal junto con yogur o con leche y va a pasar un tiempo en el cual la crocancia que él va a tener no va a ser adecuada para ti. Se llama el tiempo de taza. En la literatura se veía que el tiempo de taza era por ejemplo, era la textura del cereal que fue sumergido, soaking, dentro del lecho de yogur a tanto de temperatura a los 3 minutos. Pero la textura a los 3 minutos, ¿cuál es la variable respuesta? La unidad de medida de la lectura a los 3 minutos, la lectura de la textura. Va a ser kilonewtons, kilogramos por centímetro cuadrado, etc. Pero el tiempo de vida de la taza nos recuerda al tiempo de vida de un alimento. Y el tiempo de vida, como muy bien hemos visto, el resultado tiene que ser expresado en días, minutos, segundos, años, horas, o sea, en unidades de tiempo. Entonces ahí se vio un gap que la comunidad científica no estaba explorando bien, no estaba expresando en unidades de tiempo. Por tanto, hicimos un cereal matinal con azúcar de 0 a 10% de azúcar, sorgo, BR305 con alto contenido de tanino de 90 a 100% y el BR373, que es un sorgo un poco más amigable, que son cereales resistentes a sequía, son cereales formidables, son uno de los cereales con mayor capacidad antioxidante dentro de todos los cereales. Y entonces el BR373 fue desde 10% hasta 90%. Y este es el área de interés que fue estudiada, donde aquí vemos que la variable de respuesta fue el tiempo medio instrumental. El tiempo medio instrumental, que sería el tiempo en el cual llegó a la mitad del valor inicial de la textura, un cereal comercial, y aquí tenemos los cereales del experimento. Aquí son los otros
datos complementarios que pudieron ser obtenidos a partir del trabajos de RBA. Podemos ver que el cereal comercial, por utilizar otros coadyuvantes, él tenía mayor viscosidad inicial. Por otro lado, el M3 era el que más se aproximaba al comercial. En este caso, como aquí también podemos ver en la clusterización, y diferentes otras características. Y eso que hemos visto ahí no se corrobora aquí en la vida útil instrumental. El tiempo medio del M3 fue 171, en cuanto el tiempo medio del cereal comercial fue 585.6 segundos. ¿Cómo fue realizado? Se hizo un tubo con agujeros, se le llenó de cereales, se puso en una taza de aluminio, se puso leche, se garantizó que sea todo cubierto, después se sacó el tubo con agujeros, se dejó escurrir y se hizo la prueba de la fuerza, ¿no? Por el texturómetro. Y ahí tenemos estos resultados. Entonces el cereal comercial fue mucho mejor que los cereales que hicimos en el laboratorio, que no tenía coadyuvantes. Pero, y ahora, ¿qué pasa? Es muy vendido que el texturómetro se puede extrapolar a las que es una manera de expresar o de relacionar lo que serían nuestras características organolépticas de textura. Pero cuando nosotros comemos un cereal matinal, y esa era la inquietud, la textura no es solamente masticar o la fuerza que tú empleas al masticar. La textura organoléptica involucra hasta el laberinto de nuestro oído, que incluso siente la crocancia a través del crunch, del sonido que hace nuestra boca, nuestros dientes al destruir, al moler ese alimento. Y vemos aquí, por ejemplo, que el que tuvo mayor tiempo de vida útil, el D8, fue 267.5 segundos, cuando tenemos la textura comercial, el tiempo medio, y el comercial fue, la textura instrumental, perdón, y el comercial fue de 587 segundos. Ahora, cuando nosotros llevamos al análisis sensorial de sobrevivencia, el tiempo de rechazo hasta atingir 50% de los consumidores llegó en este caso del producto que nosotros desarrollamos a 815 segundos. Cuadriplicó prácticamente el tiempo instrumental y el comercial fue 875. Y tanto es que tanto el comercial cuanto nuestro producto desarrollado fueron similares en la aceptación del producto aquí, el 50% aquí. 50% aquí está la rechazo, en este eje el rechazo sensorial y en este eje la dureza instrumental, perdón. Y qué cosa interesantísima que este trabajo nos muestra que la importancia de la predicción de la vida útil sensorial. En este caso no conversaron con la medida instrumental, pero se puede hacer diferentes conclusiones aquí, ¿no? En el caso de querer una industria quiere implementar un método rápido para la medida del tiempo de tasa, por ejemplo, podría hacer una validación de estos dos métodos, tanto el comercial cuanto el sensorial, y ver en qué momento él atinge la medida instrumental que se parezca a la sensorial, y ese sería su parámetro, al igual que hemos visto acá que este artículo ha utilizado una medida sensorial para después llevarla a una medida instrumental, que sería prácticamente lo mismo. Y después la otra conclusión aquí sería que finalmente para
si queremos saber realmente el tiempo de vida sensorial o de rechazo por los consumidores, tiempo medio, entonces debemos preocuparnos por hacer una evaluación del tiempo de vida útil sensorial por el análisis de sobrevivencia. Y bueno, no les pongo bibliografía porque la bibliografía fue colocada a lo largo de todos los artículos presentados y eso sería a grandes rasgos esta metodología de sobrevivencia. Espero que haya sido entendido, pero cualquier duda estamos aquí para conversar, por favor, siéntense totalmente confortables para que juntos enriquezcamos este momento. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor David. ¿Me escucha? Sí, sí. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué tal, David? Bueno, buenos días. Bueno, Bien, más bien agradecerte por tu exposición. Yo pienso que ha sido muy motivante para los chicos para que puedan pensar en investigación y seguir esta línea, ¿no?, de trabajo. Tenemos ahí algunas preguntas. Bueno, por el tiempo, de repente, doctor, te agradecería un poco breve. Ahí tenemos algunas preguntas y te voy a transmitir. Ya, ¿quiere que yo escoja o usted escoge los que se van a responder? Sería mejor que usted lo escoja, doctor, un par de preguntas y para de repente visualizar ese entorno, ¿no? Gracias. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, vamos aquí, Marilia Paredes, dice, ¿qué método nos recomendaría para determinación de vida útil de un alimento probiótico? Tenemos que trabajar con medidas probióticas. La verdad, normalmente se hace diferentes medidas. Por ejemplo, para una bebida probiótica se pueden ver la sobrevivencia de los microorganismos a través del tiempo, porque para ser considerado probiótico él debe tener un elevado contenido de microorganismos, mayor de 10 a la 8, 10 a la 9, y entonces será una determinante. También se puede hacer la vida útil, y el tiempo probiótico puede ser por el crecimiento microbiano mismo, modelos matemáticos de crecimiento microbiano, pero a la vez puede hacer también las curvas de sobrevivencia para ver si mantiene su estabilidad sensorial, y también se puede hacer, por ejemplo, medidas de textura, si es que él va a tener alguna viscosidad característica, ¿no? Si va a presentar o no. Y si fuese, por ejemplo, pérdida o separación de fases, entonces podríamos pensar en otra adaptación de sobrevivencia para separación de fases, donde nuestro evento de falla sería la aparición o no de fases. Hola, Rafael, ¿qué tal, amigo? Ya, yo les voy a compartir todos los artículos que he utilizado, el link de todos los artículos que he utilizado en esta presentación. Le voy a compartir a los organizadores del evento, y como ustedes están inscribiendo en la hoja, les voy a pedir a los organizadores que les mande a ustedes toda esa información. Otra. Bien, doctor David, le agradecemos aclaraciones respecto a estas dudas y muy agradecido por su exposición. Y bueno, yo sé que esto va a beneficiar a todos nuestros estudiantes y también a nuestros profesores, ¿no?, que están atentos a sus a su exposición, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao.